Yo sé que por ahí muchos no saben qué es esto, pero muchos sí. Esto es el famoso y popular alfajor, pero no cualquier alfajor. El alfajor Habana. Que si me quiere sponsorizar con alfajores, pero voy derecho, ni lo dudo. Quien nunca haya probado un alfajor, hágalo. Hágalo porque me lo va a agradecer. No, es... Oh. Esta es la peor parte. Hola, soy Nico Astigiano y sí, ya muchos sabrán de qué se trata este video y es de la última creación de Arturia y estoy hablando del Micro Lab. Ahí va el B-roll. Bueno, vamos a proceder, como pueden ver ahí en pantalla, a hacer el unboxing. ¡Qué hermoso! Ya me gustó. Como ya saben, el packaging de Arturia siempre está súper bueno. Aclaración antes que nada, la gente de Arturia no me pagó absolutamente nada. Me envió esto directamente desde Francia para que yo haga un review. De hecho, me mandó uno solo porque es carísimo enviar cosas desde tan lejos. Así que, bueno, nada. Sabemos que hay buena onda con ellos. Con la idea de que yo lo pruebe y les transmita a ustedes mis opiniones, tanto positivas como negativas. Bueno, vamos a proceder al unboxing. Hermoso, hermoso, esto me encanta. Vamos a proceder al unboxing. Claramente yo ya lo abrí, pero voy a compartir con ustedes de nuevo ese fantástico momento. Ahí va. Acá está el Micro Lab. Le pedí que sea, por favor, de color azul. Es el que más me gusta a mí. Y como pueden ver acá, bueno, ya les voy a contar sobre esto. Poquito papelerío, pero trae algunas cosas muy interesantes. Bueno, dejamos la caja acá, vamos a sacar. Como pueden ver, acá está el Micro Lab de Arturia. Me encanta, me encanta. Bueno, para adelantarles, este es uno de los mejores controladores MIDI que he probado. Así, sinceramente. Y como pueden ver, es hermoso, ¿no? Es súper lindo. Bueno, vamos a ver todas sus características, tanto positivas como negativas. Empecemos por la construcción. La construcción de este controlador es realmente impecable. Yo creo que no lo pudieron haber hecho mejor. Se siente súper sólido, está súper bueno. Además tiene esta goma que a mí me parece que es un golazo. Es un súper golazo. Tiene las mejores mini teclas que he visto en cualquier controlador. De hecho, mejores que la de los Microkorg. Es increíble. La verdad que me sorprendí. Yo pensaba que las teclas iban a ser súper así de mala calidad, como he probado ya en otros controladores de esta gama, pero estas teclas son pero fantásticas. Son realmente muy buenas. Obviamente tienen la sensibilidad, ¿no? Y son teclas completas. Esto me encanta. La tecla está cerrada, ¿bien? Eso es completa. Por ende se siente como súper sólida. Lo tienen que probar porque es genial. Por otro lado tenemos una botonera súper completa. Como pueden ver acá tenemos lo que sería el pitch y por este lado lo que sería la modulación. Además tenemos los botones para octavas y tenemos el precioso botón de hold. Así es, este fantástico botón que es la razón, creo, principal por la cual estoy enamorado de este controlador, es que no tenemos que llevar nuestro pedal de sustain a ningún lado. Simplemente apretamos la tecla hold y tenemos el sustain para poder tocar.
Algo súper genial que tiene en cuanto a diseño, me parece muy acertado, es que el cable USB con el que conectamos está implementado en el mismo controlador. Fíjense, da la vuelta por todo el cuerpo del controlador y lo tenemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca nos vamos a olvidar el cable USB para conectar nuestro controlador. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado un montón de llegar al ensayo o de ir a producir a algún lado y no tenemos el cable USB que necesitamos. Lo que me parece increíble de este controlador es que Arturia ha logrado introducir un controlador MIDI para aquellos que se quieran lanzar en el mundo de la producción o quieren empezar a ver lo que es este mundo de la producción, de los VSTs, de los sintetizadores digitales y demás. La pequeña botonera y sistema que tenemos acá de slides nos permiten controlar el Analog Lab que viene incluido, así es, viene incluido con el controlador MIDI y nos da una primera impresión de cómo manipular con un controlador MIDI los parámetros de un VST. Además está súper optimizado para el Analog Lab y todos los VST de Arturia, porque si nosotros apretamos Shift y le damos Swipe acá, fíjense, se mueve la barra de preset y si le damos Tap, seleccionamos el preset que queremos, que estamos viendo ahí en pantalla, que queremos usar. Súper práctico. Por otro lado, el tener todo en un paquete tan portátil y tan práctico, tan genial, tiene sus contras. Por ejemplo, en este controlador MIDI no tenemos los pads ni los knobs, como tenemos, por ejemplo, en la versión Minilab de Arturia. Por otro lado, algo muy importante es el precio. Este controlador MIDI está aproximadamente a unos $80, lo cual ubica este controlador MIDI en uno de los más baratos, con la diferencia que es de una marca realmente buena y que hace cosas de calidad, que hace realmente buenos controladores, con buena construcción, con una buena interlocución hardware-software, que eso es importantísimo en este mundo. Bueno, la conclusión final. ¿Qué opino yo del Microlab de Arturia? Para mí es la mejor opción que puede tener alguien que quiera lanzarse en el mundo de la producción, alguien que quiera empezar a sentir lo que es manipular el sonido a partir de las teclas en nuestro software y en nuestros VST, alguien que quiera empezar a utilizar la música en la producción, ya que con un teclado podemos ver, por ejemplo, acordes, podemos ver melodías, arpegios, podemos empezar a trabajar de una manera muchísimo más orgánica la música y no con el mouse y esta cuestión que, bueno, no lo hacen muy didáctico, muy práctico, muy interesante. Y por otro lado, para los que ya producimos y para los que ya tenemos otros controladores MIDI y demás, Arturia me leyó la mente cuando decidió hacer un controlador MIDI portable para la gente que produce, que viaja, que tiene que ir a otros estudios o cuando directamente estamos en nuestra casa y se nos ocurre alguna idea para armar en nuestro home portátil. Está pensado perfectamente para eso. El tamaño, el peso, la construcción, todo es ideal. Bueno, hasta acá. Espero que les haya servido este review del Microlab, haya despejado muchas de aquellas dudas. Aquellos que todavía tengan ahí algunas cuestiones y quieran resolverlas, me escriben abajo, me dejan los comentarios. Voy a intentar responder la mayor cantidad de ellos. Y nada, como ya saben, se suscriben, le ponen me gusta y toda esta historia. Y nada, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.